Buenas a todos y a todas. Estamos en la primera clase de la materia Banco de Sangre y vamos a comenzar hablando sobre el proceso de la hemodonación. Los objetivos de este encuentro van a ser que ustedes puedan interiorizarse en todo el proceso de la donación, que logren incorporar la terminología adecuada sobre los procesos que van a estar involucrados durante todo el acto de la donación y que además puedan diferenciar los diferentes tipos de donantes, los requisitos que tienen que tener, la promoción de la donación y obviamente el marco regulatorio del mismo. Antes de comenzar a hablar de la donación es importante tener en cuenta que la hemoterapia va a constar o se puede dividir en tres grandes momentos. Uno que es el de la donación, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Luego es la elaboración, el fraccionamiento de los hemocomponentes. Y por último el momento de la transfusión. Obviamente que cada uno de estos va a constar, ¿sí?, de varios pasos. Por ejemplo, el día de hoy, en la clase de hoy, que vamos a hablar de la donación, vamos a tener que hablar no solamente del acto de la donación, sino también de la promoción de la donación, por ejemplo, o bien algún otro tipo de momentos en los cuales los vamos a ir viendo, obviamente, durante toda la cursada. Entonces, comenzamos con la promoción de la donación. Es importante tener en cuenta que dentro de la donación, la promoción de la donación es el paso previo, ¿sí?, a donar, claramente está. La donación tiene que tener o debe constar, lo ideal sería que esté dentro de un programa en donde pueda darle, ¿sí?, no solamente al donante, sino también al entrevistador, un orden en donde puedan seguir, ¿sí?, unos pasos para que esto se vuelva habitual. Es importante tener en cuenta que este programa debe ser sostenido en el tiempo, no es que eventualmente la promoción de la donación se haga solamente cuando haya requerimiento de la sangre, sino que tiene que tener un sostén a lo largo del tiempo para que haya lo que conocemos como un stock, ¿sí?, constante o continuo. A su vez, hay que hacer un análisis de la promoción de la donación, es decir, voy a hacer promoción de la donación solo cuando necesito, voy a hacer promoción de la donación en fechas especiales, como por ejemplo el Día del Donante, y a su vez tiene que tener un carácter de tipo integral, no solamente mirar al propio banco, sino también mirar a lo que es la promoción de la donación a nivel, por ejemplo, país. Para la promoción de la donación es importante tener una buena gestión de la misma, es decir, más allá de estar inserto en un programa en donde tiene que ser una manera sencilla, rápida y sobre todo segura la campaña de la promoción de la donación. A su vez, las personas, es decir, los donantes o nuestros potenciales donantes, tienen que tener algún tipo de motivación para donar. No nos sirve de nada decirle a los donantes o hacer una promoción de la donación en donde deben venir o al banco de sangre o al hospital de, no sé, 8 de la mañana a 12 del mediodía, los lunes y miércoles. La idea o la motivación de la promoción es que tenga una facilidad, un acercamiento, una llegada al donante, en donde lo que se está usando ahora, lo que se sabe que quizás hay y sirve, mejor dicho, de mayor motivación, es acercar la donación, por ejemplo, a plazas, a iglesias, a lugares en donde es de manera concurrida, en horarios que quizás son un poco más extendidos que los que se trabaja en un banco de sangre. ¿Para qué? Para motivar al donante que si lo ve o tiene ganas y puede hacerlo camino al trabajo o saliendo de su trabajo, lo puede hacer. Esa sería la idea de la promoción de la donación, que involucra, ¿sí?, no solamente la motivación del donante, sino también es muy importante tener motivado al personal, que lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Y por último, obviamente tiene que satisfacer, ¿sí?, al donante. Sabemos que la donación es un acto voluntario y lo vamos a ver ahora también más adelante, pero más allá de esto tiene que tener un sentido de satisfacción. ¿Qué quiere decir? De que el donante sepa que su donación sirvió para algo, ¿bien? Y en el caso de que no pueda donar, imaginemos, o esté diferido, convertirlo, ¿sí?, al donante en un, obviamente, agente promotor de la donación. Entonces, ¿cómo hacemos que todo esto funcione?
Bueno, básicamente tenemos que tener una buena instalación, ¿sí? Lugares que sean amplios, que tengan una buena luminaria, que sigan un orden, ¿sí? Que no es que, bueno, primero llegamos al donante a entrevistar y luego le hacemos el grupo ABO y luego le tomamos y, bueno, por la entrevista que daba como donante le dijimos que sí y en realidad la hemoglobina en el control clínico le dio bajo. Entonces esto tiene que tener un orden, una secuencia, ¿sí? Para que pueda, obviamente, seguir o ser más efectiva el proceso de la donación. A su vez es importante tener en cuenta el horario, ¿sí? Horarios amplios, horarios en los que no sean solamente de 8 a 12, ¿sí? Poder extender, hacer colectas externas sirve de mucho porque nos permite tener horarios más amplios. En vez de terminar a las 12, quizás se puede terminar a las 3, 4 de la tarde. Darle facilidades al donante, como por ejemplo lo que mencionaba en la diapositiva anterior. No hacerlo quizás en el hospital, ¿sí? Porque hay personas que, bueno, no quieren ir al hospital por algún tipo de situación puntual o particular y es sumamente entendible. Entonces darle la facilidad de que sea en una plaza, por ejemplo, en lugares fuera del hospital y sacar, ¿sí? La donación de sangre como que es algo que solamente se puede hacer en el banco de sangre o bien en el hospital. Importante tener en cuenta la privacidad, ¿sí? Más que nada a la hora de la entrevista es muy importante tener un ámbito privado y seguro. A su vez es importante que la extracción sea confiable, que el personal esté obviamente capacitado, es decir, eso entra en un buen recurso humano, si el personal que esté bien capacitado, que inspire confianza. Darle un refrigerio, eso es muy importante, si no solamente o toma relación, mejor dicho, con lo que habíamos hablado antes de satisfacer al donante, sino también entra en los cuidados post donación. A su vez, tener un personal, ¿sí? Que más allá de que tenga buena capacitación, sea un personal que esté conforme y que esté motivado, que quiera estar en el lugar que está. No nos sirve de nada tener técnicos o bien tener cualquier médico, por ejemplo, u otro personal de la salud, bioquímico, que no tenga ganas de estar en las colectas o que no tenga ganas de estar trabajando en el banco de sangre, porque la realidad es que eso desmotiva, ¿sí? No solamente a sus compañeros y compañeras, sino también al mismo donante, que el trato ya cuando el personal no está motivado cambia. Y a su vez, en relación a esto, es mega hiper importante el trabajo en equipo, ¿sí? Sabemos que no solamente esto depende de técnicos en hemoterapia, sino también de médicos, hemoterapeutas, de bioquímicos, técnicos en laboratorio, etc. Entonces, bien, ahora hablemos de qué es la donación. Bueno, la hemodonación o la donación es un proceso, es decir, es un conjunto de acciones determinadas y consecutivas para poder elaborar algo. En este caso lo que queremos hacer, ¿sí? Es obviamente extraer una unidad de sangre. Entonces el objetivo en este caso de la hemodonación es extraer una unidad de sangre para luego, ¿sí? o a posterior, crear lo que conocemos como los componentes sanguíneos, bien, que sería la segunda parte o lo que forma parte del segundo momento de la hemoterapia que veníamos hablando en diapositivas anteriores. Entonces, como todo proceso, ¿sí? Va a tener este conjunto de acciones, pero no tiene que ser de cualquier manera, sino que tiene que ser un proceso voluntario y altruista. ¿Qué quiere decir esto? Que el donante, bien, cuando viene, tiene que ser voluntario. Entonces, si vamos ahora bien a la definición de qué es voluntario, ¿sí? Tiene que tener o tiene que cumplir una condición que no tiene que ser, ¿sí? No tiene que estar obligado a cumplir, no tiene que sentirse el donante obligado a generar o a venir a la donación de sangre. Lo tiene que hacer de manera voluntaria, es decir, él tiene que elegir porque él o ella, porque elige hacerlo, porque le parece un acto, ¿sí? De bondad y de solidaridad con personas que tienen este requerimiento transfusional. Y además, tiene que ser, como dijimos recién, altruista, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona que viene a donar tiene que pensar en el bien de la persona, en este caso, que va a recibir su sangre, y de manera desinteresada. Y acá también tiene relación con que es no remunerado. Es decir, la persona no tiene que donar sangre esperando que le den algo a cambio. Bien, entonces, de nuevo, la donación de sangre es un proceso que es voluntario, que es altruista
y que en este país es no remunerado. No remunerado, estamos hablando de manera económica, ¿sí? Como también de cualquier otra manera. La remuneración, la realidad es que lo que le da al donante es una remuneración más que nada de satisfacción en cuanto a lo personal, de sentir que hizo, ¿sí? Algo bien, más que nada sentimental, no de una remuneración material, ¿sí? Que de igual manera tampoco hay remuneración material o hablando, ¿sí? De monetaria, ¿sí? Ninguna de las dos. Pero bueno, si vamos a ver, todas podemos donar. Bueno, la realidad es que tenemos que cumplir unos ciertos requisitos para pensar en ir a donar sangre. Bueno, lo primero es que tenemos que tener entre 16 y 65 años. Esto es importante tenerlo presente. La realidad es que la ley ahora acepta a donantes a partir de los 16 años y el marco legal con la ley de sangre, la 22.990, acepta donantes hasta los, o a partir, perdón, mejor dicho, de los 16 años hasta los 65. La realidad es que 65 años no donantes de primera vez y tampoco buscamos a ese tipo de donantes de los 65 años, sino más bien si un donante de 65 años, la persona se siente bien como para donar, es evaluación del médico hemoterapeuta. Más allá de eso, buscamos donantes que tengan, ¿sí? O que cumplan esta cuestión de desde los 18, por más que la ley diga a partir de los 16, hasta, ¿sí? Antes de cumplir los 65 años. Porque, bueno, más que nada por una cuestión de educación social, más que nada en el sentido de que la persona de 65 años, ¿sí? Así como la que recién inicia, es decir, a los 16 años, son personas que eventualmente la de 65 años ya dio todo lo que pudo dar, bien, en lo que es la sociedad, es decir, no tenemos por qué pedirle a la persona de 65 años que done, sino más bien tenemos que ir a buscar a donantes en un rango de edad más joven, que son aquellos que pueden, en este caso, dar una sangre, eventualmente, ¿sí? No vamos a decir de tipo más segura, pero sí que cumple estos requisitos, más que nada morales. Bien, a su vez tiene que ser una persona que pese más de 50 kilos y esto tiene que ver más que nada porque no podemos exceder a la extracción o a la sustracción de 10 por 5 mililitros por kilo de peso. Entonces sabemos que las unidades, o más o menos cuando hacemos la extracción de sangre, las unidades tienen 450 más menos 50 mililitros. Entonces, esto también tiene o guarda relación, ¿sí? Con esta cuestión de las unidades de sangre que obtenemos para, obviamente, tener unidades aptas, ¿sí? No sobre todo el volumen total, sino también la concentración del anticoagulante que tiene la bolsa, que tiene que tener una relación, ¿sí? Y obviamente las unidades pueden ser de 450 más menos 50 mililitros. Es decir, pueden ir de los 400 mililitros hasta más o menos los 500 mililitros. Eventualmente van a ver en la práctica o en algunos otros materias o lugares que se sacan, ¿sí? Unidades de menores cantidades en el caso de que la donación se tenga que detener o motivos que pueden llegar a suceder. Bueno, pero esas unidades que tienen menor volumen no se usan para el fraccionamiento de hemocomponentes, sino que se dejan como unidades de sangre total y se usan más que nada cuando tenemos algún tipo de sangrado masivo. Bien, importante es no estar en ayunas, ¿sí? Van a ver que en algunos lugares se piden desayunos con pocas grasas o el mínimo de lácteos, ¿sí? Bueno, esto es más que nada por las muestras, pero la realidad es que mientras que no haga un desayuno muy potente, muy fuerte en grasas y eventualmente en lácteos, desayuno, el donante puede desayunar y es aconsejable para que evitemos de cierta manera lo que son las reacciones adversas a la transfusión que, bueno, eventualmente lo veremos en clases posteriores. Y otro requerimiento que a veces se hace mucho hincapié, más que nada ahora en estos tiempos, es no haberse realizado ningún tipo de tatuaje
piercing o acupuntura en un periodo de entre 6 meses a un año. Más que nada esto va a variar en los lugares que hacen biología molecular o no, pero más allá de eso hay que esperar mínimo 6 meses o hasta un año en algunos lugares si se realizaron algún tipo de estas prácticas, tatuajes, piercings o acupuntura. En algunos lugares aceptan a donantes que se hacen acupuntura, pero donantes que se hacen acupuntura con agujas de uso personal, es decir que el donante se compró su aguja, su kit de aguja, lo guarda, sabe qué hace con esa aguja, no lo usa nadie más. Y bueno, ese tipo de donantes en algunos lugares sí son aceptados. Entonces, ¿qué tipos de criterios tenemos que pensar o qué criterios usamos para la elegibilidad del donante? En realidad hay que pensar para qué lo hacemos. Lo hacemos para cortar el periodo ventana. El periodo de ventana sabemos que es el tiempo que pasa o que transcurre desde el momento que la persona se infecta con algún tipo de patógeno hasta el momento que lo podemos detectar y lo podemos ver en las pruebas serológicas. A su vez, también está el periodo de ventana molecular, que se llama, o que se llama eclipse, ¿sí? Pero más que nada, periodo de ventana, ya sea molecular o serológico, es el momento, ¿sí? Desde la infección hasta que lo podemos detectar en los diferentes tipos de pruebas. Entonces, estos criterios que yo tomo y que son de protección tanto para el donante, que lo vamos a ver más adelante, como también para cuidar al paciente, a quien va a recibir el hemocomponente, bueno, lo hacemos para esto mismo, ¿sí? Para cortar este periodo de ventana. Entonces, cuando hacemos la entrevista predonación, lo que estamos buscando son ciertos momentos que nos llamen la atención, por ejemplo, ciertos momentos en donde uno diga, ¿sí? Bueno, acá pudo haber una situación de riesgo, entonces tengo que ver si este donante está apto o no, o si hay una situación de riesgo, diferirlo. Entonces, esta cuestión de la entrevista predonación, bien, me sirve a mí como un método más allá de nuevo, de las pruebas serológicas o de las pruebas moleculares, como un complemento, ¿sí? La entrevista predonación es un complemento para ayudar a cortar el periodo de ventana. A su vez, es importante que los donantes tengan una información precisa, una información clara, no solamente sobre el periodo de ventana, sino también de aquellas situaciones que son de riesgo y que obviamente lo inhabilitan para ser donante de sangre. Esta información tiene que proveerse y tiene que ser clara, tiene que ser concisa, al donante no le tienen que dar ningún tipo de dudas y a su vez lo que me sirve a mí también es para generar una suerte de conciencia en donde las personas, ¿sí? Ya saben a qué o qué deberían esperar, ¿sí? Qué perfil se espera de un donante de sangre y esto también reduzco aún más estas situaciones o estoy menos o soy menos propenso a encontrarme este tipo de situaciones cuando el donante es de tipo habitual. Bien, entonces esto es importante a tenerlo en cuenta para la entrevista predonación. Entonces, ¿qué es la entrevista ahora sí predonación? Bueno, es una guía, ¿sí? Para el entrevistador con una serie de preguntas en donde me dice a mí o califica que si el donante está apto o apta para poder donar. Entonces, esta aptitud, ¿sí? De si está apto para donar o no, se hace a través de una serie de preguntas, ¿sí? En donde la persona que hace la entrevista, es decir, el entrevistador, tiene que tener una actitud confiable, más allá de la privacidad, como habíamos hablado antes, que se tiene que generar, tiene que ser confiable, es decir, hacerla, como vamos a ver diapositivas más luego, hacerlo en un ámbito de confianza, de respeto y también con una escucha activa, ¿sí? O sea, no hacer una entrevista así nomás por hacerla, por llenar casilleros con sí o con no, o con el dato clínico que se necesita. Y a su vez, ¿sí? Más allá de que califique o que me sirva para calificar o no a un donante como realmente donante de sangre, lo que me permite a mí es que en el caso de encontrar algún tipo de situación de riesgo, poder darle un consejo clínico al donante para que no se vaya solamente con esa sensación de, bueno, no pude donar sangre, sino que más allá de que me difirieron,
puedo o tengo, ¿sí?, una suerte de consulta médica o de consejo clínico para poder revertir, en el caso de que obviamente esto sea posible, la situación para que en posteriores momentos o situaciones sí pueda estar apto o apta para donar sangre. Entonces, como para dejarlo en claro, la realidad es que ya lo venimos hablando, ¿para qué hacemos la entrevista predonación? Bueno, para conocer la condición de salud del donante, ¿sí? En este caso, yo quiero saber qué tipo, ¿sí?, o cómo se siente, mejor dicho, en qué condiciones está este donante de sangre, para saber si tiene algún tipo de situación de riesgo o no, o si bien tiene alguna condición puntual de salud que lo inhabilite a donar sangre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con preguntas de alto impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos preguntas, ¿sí?, que van a ser directas y dirigidas a la información que nosotros queremos ver o saber. Hacemos dos tipos de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas en las cuales el donante nos puede contestar, como por ejemplo, formular una oración, bien, por ejemplo, ¿qué desayunaste? O bien, preguntas cerradas, preguntas por sí o por no. Por ejemplo, ¿te realizaste tatuajes en el último tiempo? Ahora bien, como venimos hablando, sabemos que la cuestión de la donación en sí comienza con la promoción. Y esto tiene que estar inserto en un programa. Es importante la selección de un buen donante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con la entrevista predonación, en donde tenemos los datos personales, sabemos quién es este donante, dónde vive, tenemos que saberla o tener una documentación que acredite su identidad, y a su vez va a tener que completarlo con ciertos datos pertinentes, ¿sí? Por ejemplo, algún tipo de número de contacto, de mail, y a su vez, en este material predonación se le brinda material educativo y de consentimiento. Es muy importante que el donante en la etapa previa a la donación tenga toda la información que necesite, que esta información esté a su alcance, que sea una información clara, precisa y sencilla, y a su vez tener en cuenta que el donante tiene que dar su consentimiento a la hora de la donación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, o cómo se hace en realidad la entrevista predonación, está regulada, ¿sí? Sabemos que todo esto tiene que tener la donación un marco legal. Esta donación se le da a la ley 22.990, que la conocemos como la ley de sangre, en donde me permite, ¿sí?, a mí me da un aval, un aval científico, en donde lo que genera esto, ¿sí?, es el funcionamiento de todo lo que es la donación y a su vez el manejo de los hemocomponentes. Me habla también a su vez del funcionamiento del banco de sangre, y lo que es importante, esta ley, al tener un sustento científico y un sustento de evidencia, va a ser actualizada eventualmente cuando se necesite. Ya ha sido actualizada en su momento y eventualmente esperemos que las actualizaciones siempre sean obviamente para mejor. A su vez, las regulaciones de cada banco de sangre y de cada lugar en donde vayamos a ver que están estas donaciones, o por ejemplo las postas, ¿sí?, de donación, o los centros regionales, tienen un POE. ¿Qué es un POE? Bueno, básicamente son aquellos procedimientos escritos, ¿sí?, procesos estándares, que el principal motivo, más allá de escribir de una manera estandarizada, es ver las operaciones, cómo se tienen que controlar, cómo tienen que llevarse a cabo, para tener qué cosa. Bueno, para tener un personal capacitado, un personal que sepa qué es lo que está haciendo, cómo se tiene que hacer, ¿sí?, y cómo actuar frente a eventuales complicaciones que, bueno, eventualmente también más adelante las veremos. Y como dije anteriormente, siempre es importante un aval científico, ¿sí?, de organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y obviamente regulaciones o avales locales como lo es el Ministerio de Salud de la Nación. Acá tenemos entonces, ¿sí?, un ejemplo de cómo es los datos personales, la ficha que va a llenar el donante con sus datos, ¿sí?, que se va a requerir. Bueno, requerimos obviamente nombre y apellido, necesitamos el DNI, el sexo, qué edad tiene, la fecha de nacimiento, dónde vive de la localidad, un teléfono móvil, y algo muy importante a resaltar es dona. ¿La donación es dirigida? ¿Es para algún paciente? Y esto nos va a interesar, ¿sí?,
más adelante, esto que vemos acá, ¿sí? Dona o para quién dona, ¿sí? Más allá de lo que es autólogo o no. Esto eventualmente lo veremos más, o se ve más adelante, pero sí me interesa hacer un stop en esta parte porque nos va a interesar para quién dona, si la donación es dirigida o no, para la preparación del hemocomponente. Bien, entonces todo esto tiene que estar, obviamente, no solamente una letra legible, sino que tiene que ser una información que el donante nos pueda proveer de manera sencilla, así que tenga la documentación requerida para la donación. Entonces, como vemos acá, tenemos principalmente ciertos informes o ciertas oraciones, ciertos cuadros que nos van a dar, en este caso sigue siendo el mismo ejemplo de esto desde la clínica San Camilo, que esto se lo da, o esto se da al donante, así como la información pre-donación. Entonces, de esta manera, el donante ya sabe, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, sabe que si en los últimos 12 meses estuvo expuesto a alguna de las siguientes situaciones, no va a poder donar sangre. O si bien sabe que en los últimos 6 meses o estuvo frente a algún tipo de las situaciones, por ejemplo, haber padecido algún tipo de infección por transmisión sexual, sabe que no puede donar. Entonces, de esta manera, con esta información, nos aseguramos no solamente que en este momento el donante sepa, ¿sí? Que eventualmente va a quedar, imaginemos, diferido si es que tuvo alguna de estas situaciones, sino también para donaciones futuras. Y esto nos sirve además de manera educativa. ¿Por qué? Porque sabemos que si un donante eventualmente fue diferido, ¿sí? Más allá de que en diapositivas más adelante vamos a ver cómo tenemos que tratar a un donante diferido, pero sabemos que esto ya le queda, ¿sí? De enseñanza, y sabe que si él u otra persona tuvo algún tipo de estas situaciones de riesgo y quiere donar, sabe que le puede decir que no, bien, eventualmente, y entonces nos ahorraremos un donante que lo tengamos que diferir. Obviamente nos ahorramos la situación de tener que diferir un donante, pero ya se sabe y hay una educación constante en base a cuáles son los requisitos que se necesita para que sea un donante apto para la donación. Acá tenemos el ejemplo de lo que es el momento de la autoexclusión, ¿bien? En donde lo que se le da al donante en esta información o en estos recuadros es darle la seguridad, ¿sí? Y la confianza de que en el caso de que sepa que su sangre no fue segura, o que su sangre no es segura, mejor dicho, tenga la posibilidad de aún informarlo de manera obviamente privada, para que la sangre no se utilice, ¿sí? En este caso lo que dice es que, o le da, si dice, si por alguna razón usted no pudiera manifestarnos que su sangre no es segura para el uso transfusional, una vez concluida la extracción, te facilitaremos un cupón que lleva su número de donante, en el cual deberá seleccionar alguna de estas dos opciones. Pueden usar mi sangre o no la pueden usar. Y va a ser una cruz en la cual elegida. ¿Y esto por qué es? Porque quizás ustedes se preguntan, bueno, pero ya le hicimos la entrevista pre-donación, ya se hizo los controles clínicos, se hizo la entrevista médica, ya donó. ¿Por qué pondría que su sangre no es segura? Bueno, porque algunas personas vienen con el familiar, por ejemplo, que se va a operar, o viene a donar para un familiar y tiene al resto, a un familiar internado y tiene al resto de los familiares afuera, entonces sabe que por alguna razón, ¿sí?, no puede donar, y en lugar de decirlo en el momento de la donación, porque bueno, si no lo tendría que decir a sus familiares y no quiere que ellos lo sepan, dona, hace la donación y en el momento de la autoexclusión lo que hace es autoexcluirse para que no utilicemos su sangre. Bien, entonces todavía queda, ¿sí?, ese momento en el cual la persona refiere que se puede, o que su sangre sí la podemos usar para la elaboración de hemocomponentes y para el uso transfusional. Bien, a su vez, en este papel lo que le dan, en lo particular a mí me parece algo muy interesante, que dice que si decide retirarse puede hacerlo sin brindar ningún tipo de explicación. En el caso de querer no continuar, ¿sí?, más allá de haber leído, por ejemplo, todo lo que es la información predonación y realmente no quiere donar porque por algún motivo puntual, personal, de lo que fuere, puede devolver el papel y bueno, eventualmente no dona,
sin dar ningún tipo de explicación del por qué se va y del por qué no concluye o no culmina o no hace la donación de sangre. Entonces, bien, es importante tener algún tipo de principios para elegir, ¿sí? Al donante, que ya lo venimos hablando, que la información tiene que ser clara, ¿sí? Todo esto tiene que proteger al donante, ¿sí? Y evitar un futuro daño al receptor. Por eso es importante tener el consentimiento del donante, saber que el donante vino de manera voluntaria. A su vez, es importante tener en cuenta, comentarle en la entrevista predonación sobre los posibles riesgos de la donación. A su vez, tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de consulta que nos pueda llegar a hacer el donante referido a la donación o referido a algún momento del procedimiento. Y algo que quiero rescatar es que un producto bien preparado, obtenido de un donante enfermo, es un pésimo producto. ¿A qué voy? Bueno, con esto que venimos hablando en la entrevista predonación es lo crucial, es lo fundamental. No solamente yo hago la entrevista predonación para proteger al donante, sino también lo hago para proteger al paciente, que es el que en definitiva va a recibir, ¿sí?, el hemocomponente, va a recibir el producto sanguíneo. Entonces, ¿por qué rescato esta frase? Bueno, porque la realidad es que uno puede elegir la mejor unidad de sangre con el hematocrito adecuado, la hemoglobina adecuada, el mejor hemocomponente, lo puede preparar, puede separarlo en glóbulos rojos plasmatizados, en plaquetas, en plasma, pero la realidad es que si ese hemocomponente tenía el virus de la hepatitis o tenía el virus de HIV, termina convirtiéndose en un producto pésimo, o sea, en un producto que no cumple la función. Y si no, y si me pongo más quizás puntillosa, causa, ¿sí?, un problema, o sea, causa una situación a la cual no queremos llegar, ¿sí?, porque sabemos que los hemocomponentes o los componentes sanguíneos yo los utilizo con fines terapéuticos. Y la realidad es que si yo hago una transfusión de un hemocomponente que está o que tiene, ¿sí?, una serología positiva, estaría causando más daño, bien, del que ya existe. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que la selección del donante es el paso cero, el paso fundamental para poder generar buenos productos sanguíneos de calidad. Entonces, la entrevista, como habíamos dicho, tiene que ser personal, tiene que ser confidencial. Obviamente que va a llevar tiempo y este tiempo se lo tenemos que dedicar de manera individual y tiene que estar completa y dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a ver, más allá de crear una situación de confianza, ¿sí?, va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque el donante en la entrevista nos puede hacer preguntas, o puede hacer preguntas, ¿sí? Puede preguntar, ay, ¿por qué se pregunta esto? O en vez de hacer la entrevista quizás solamente preguntas y respuestas, muchas veces lo que se hace es más una conversación, ¿sí?, en donde se genera un ámbito, más allá de un ámbito de respeto, un ámbito en el que hay una confianza, donde hay una seguridad y donde la persona que entrevista, ¿sí?, tiene que tener una actitud positiva, tiene que una actitud de escucha activa, ¿sí?, de a todas aquellas cuestiones que el donante le quiera comentar. Porque pensemos, ¿sí?, que estamos haciendo preguntas que invaden un poco la privacidad de quien va a donar sangre. Entonces, es importante hacerlo no solamente en el ámbito de respeto, ¿sí?, sino también con el tiempo que éste lleve a cabo. No hacer de nuevo una entrevista como completando cual formulario por sí o por no, sino teniendo los recaudos necesarios, y esto que es muy importante también, adaptarse según convenga. Sí, hay que adaptar el lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien pueden llegar a venir personas del ámbito de la salud, muchas personas que vienen a donar sangre no, y la realidad es que tampoco tienen por qué saberlo. Entonces, adaptar el lenguaje con el cual uno pregunta también facilita a que el ámbito sea mucho más ameno. Y a su vez es importante tener en cuenta, o mejor dicho, verificar la calidad de las respuestas. Es decir, si vemos que el donante está dubitativo, que duda, que da respuestas vagas, bueno, eso nos tiene que llamar la atención y poner el foco en cuáles son las preguntas en las que duda y no repreguntar, pero sí quizás salirse un poco del esquema que vamos a ver ahora de las preguntas y hacer, ¿sí?, adaptar la entrevista a esas preguntas y hacer hincapié en algunas otras para poder, ¿sí?, ver en qué duda, por qué duda, ¿sí? Y obviamente esto no, a lo que voy, esto no quiere decir que le estemos preguntando y repreguntando, sino que
quizás cambiar la respuesta cambiar la pregunta quizás con otras palabras, ¿sí? Hace que nos dé otra respuesta y que, de nuevo, nos aseguremos que las respuestas sean verídicas o lo más reales, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que yo estoy haciendo una entrevista, estoy entrevistando, no estoy interrogando, ¿sí? No estoy buscando cuestiones privadas que muchas veces quedan por fuera, ¿sí? De lo que es la donación y que a veces algunas personas o algunos donantes dejan de donar porque sienten que están preguntando y repreguntando, esto que yo decía antes, cuestiones que quizás tienen que ver con el ámbito privado y no corresponden a la entrevista, ¿sí? Es decir, hago una entrevista para recaudar información pertinente para asegurar que la sangre sea segura. ¿El donante falta la verdad o la entrevista fue inadecuada? Bueno, esto es una cuestión que quiero hacer un stop acá. Porque la realidad es que el donante puede o no faltar a la verdad. Bueno, eso no lo sabremos con exactitud. Pero lo que sí sabemos es que la entrevista muchas veces puede ser inadecuada. Esta cuestión de preguntar y repreguntar o de hacer preguntas sobre cuestiones más allá que nos incumben hacia la donación, por ejemplo, uno en la entrevista no pregunta si tiene pareja y si esta pareja es hombre o mujer, no pregunta si la persona es heterosexual o es gay o es si es homosexual o es bisexual, sino pregunta si tiene pareja, ¿sí? Entonces no me estoy metiendo en la vida privada, ¿sí? Si no estoy haciendo una pregunta en base, una pregunta de nuevo, que son preguntas de tipo duras, ¿sí? En donde yo lo que hago es buscar ciertas actitudes o ciertas situaciones de riesgo que hacen que la donación, o mejor dicho, el hemocomponente deje de ser seguro. Y acá viene la otra cuestión, que yo no voy a rechazar al donante, yo lo voy a diferir. Si vamos a la definición de la palabra diferir, vamos a decir que es para dejar en otro momento o fecha posterior el inicio de alguna situación o de alguna cosa. Entonces, de nuevo, no estoy rechazando, estoy difiriendo. Y esta situación bien puede ser de manera temporal o bien puede ser de manera permanente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, como sabemos, ¿sí? No solamente en la entrevista médica es donde muchas veces quedan diferidos los donantes, sino también cuando hacemos los controles clínicos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta de manera general. ¿Por qué? Porque la realidad es que el donante, si hablamos de cuando hay que diferirlo, ¿sí? El donante se va a sentir, obviamente, mal, porque vino con un objetivo, que ese objetivo era donar sangre para un buen fin, ¿sí? Entonces es importante que los donantes no sientan que fueron en vano, sino todo lo contrario. Hay que explicarle, ¿sí? El motivo por el cual, hay que explicarle el por qué no está habilitado en este momento para donar y no hacerlo sentir mal o hacerlo sentir culpable, bien, de que no puede donar. Porque lo que sucede es que el donante que se siente rechazado no vuelve, ¿sí? Entonces por eso es importante explicar el motivo, explicar el por qué, si el tiempo que va a estar diferido, si va a ser de manera temporal o de manera permanente, tener obviamente cierta delicadeza y cierta empatía con aquellos donantes que vamos a tener que diferirlos de manera permanente, ya que obviamente estos suelen ser por cuestiones clínicas médicas, y tener obviamente una actitud solidaria. ¿Por qué? Porque el donante, como dije, se va a sentir mal, se va a sentir frustrado. Entonces, es importante que esta frustración la use de manera positiva. ¿A qué voy con esto? Que el donante se convierta en un promotor de la donación. Lo hemos dicho en diapositivas anteriores, pero es importante recalcarlo en este momento y tenerlo muy, muy presente. ¿Por qué? Porque imaginemos que este donante no puede donar por algún tipo de cuestión médica, clínica, algún tipo de patología. Por ejemplo, imaginemos hipertiroidismo, que si bien no es una enfermedad, quizás pensemos que tiene gran gravedad, las personas hipertiroides no pueden donar. Entonces, es importante que la persona no se sienta mal en el momento de que se entera que por tener tener, ¿sí? O padecer hipertiroidismo, sigo con el ejemplo, no puede donar. Entonces va a tener que ser diferido. En tal caso,
¿sí? En tal caso, es importante que esta persona se convierta en un promotor de la donación. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que sabe que él no puede donar, pero bien le puede decir a otras personas, algún tipo de amigo, conocido, persona, cualquiera, que se acerque a donar. Entonces, más allá de que eventualmente uno diga, bueno, pero perdí esa donación, bueno, eventualmente la estaremos ganando, ¿sí? Con la persona que venga a donar, porque esta persona fue un promotor de la donación, y a su vez se convierte, ¿sí?, en un educador, ¿sí?, y de nuevo en un promotor de la donación para otras personas, ¿sí?, que estén a su alcance, y ganamos una donación, un hemocomponente de calidad. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta esto? Bueno, volvemos a hablar de estas cuestiones de el control clínico. Bien, entonces ya hicimos la entrevista predonación, hemos tomado los datos, hemos hecho las preguntas pertinentes respecto a la identificación del donante. Entonces ahora vamos a ver ciertas informaciones complementarias. Entonces, ¿tiene algún tipo de lazo con el paciente? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, esto de nuevo, para saber si es un donante cosanguíneo, nos servirá eventualmente para la elaboración de los hemocomponentes. A su vez es importante tener en cuenta cuánto va a pesar, si el examen físico, el examen clínico, porque esto, de nuevo, es importante que el donante se sienta bien, ¿sí? Porque esto va a hablar de cómo está él preparado para la donación, que se sienta bien, que haya descansado, ¿sí? Cuestiones que ya hemos hablado en diapositivas anteriores, que haya desayunado, ¿sí? Y es importante que ahora vamos a hablar de la cuestión clínica, ¿sí? De esto que llamamos controles clínicos. Es decir, ¿comprendió la información? ¿Tiene algún tipo de duda? Si en este caso ya donó, o se le pregunta si donó sangre con anterioridad, si en este caso sufrió algún tipo de malestar, y otro tipo de cuestiones que son importantes durante el control clínico. Entonces, estos controles clínicos, más allá de la edad, que ya lo vimos antes, es medir la presión arterial, ¿sí? En este caso, la presión arterial va a tener un valor normal de 180, 60, 180 sístole, 60 diástole, y en algunos casos, sí, en ciertos pacientes con hipertensión, por ejemplo, como por ejemplo personas que hacen ejercicio, que son atletas o son deportistas, suelen tener una mayor o valores, ¿sí?, de presión arterial diferentes a la medida de la población, entonces eventualmente pueden ser aceptados siempre con el visto bueno del médico que esté ahí, el médico hemoterapeuta. A su vez es importante controlar la temperatura, ¿sí? La temperatura, como saben, no puede ser más de 37 grados, y chequear la hemoglobina y el hematocrito. La hemoglobina tiene que ser a partir, o el valor normal es a partir de 12,5, tanto para hombres como para mujeres, para la donación de sangre, ¿sí? Y el hematocrito de 38% en adelante. Entonces, algunas cuestiones que ya estuvimos hablando sobre la selección del donante. De nuevo, recordemos, es importante la edad, es importante tener buenos niveles de hemoglobina y de hematocrito. Recordemos que la hemoglobina empieza de 12,5 en adelante, 12,5 es un valor aceptable para donar, y el hematocrito tiene que estar al 38%. Es importante tener en cuenta evaluar el peso, ¿sí?, ya que este no debe exceder, de nuevo repito, los 10,5 mililitros kilo, además de la relación que habíamos dicho que tenía que tener con el volumen del anticoagulante, y además por si hay problemas en cuestión a la pérdida de peso, eso también es importante. No debe haber una pérdida de peso que no se pueda explicar, una pérdida del 10% del kilo de peso. También es importante tener en cuenta el peso del paciente, recordemos, no solamente por exceder o no los 10,5 mililitros kilo de extracción de volumen, sino también porque las personas menores de 50 kilos tienden a tener mayores reacciones vasovagales. A su vez es importante tener en cuenta el ayuno. Si el donante no puede venir en ayunas, siempre es recomendable que tome, ¿sí?, un pequeño desayuno antes de venir a donar. Esto no quiere decir que tenga una gran ingesta de grasas o de lácteos, pero sí puede hacer un desayuno que lo saque, ¿sí?, del ayuno en el que estaba, valga la redundancia. Y ahora hablemos de cuándo vamos a diferir al donante. Bueno, lo vamos a diferir si tiene antecedentes de ACV, si sufre de alcoholismo, porque tiene bajas las proteínas
ya que esto, las proteínas como la albúmina y los factores de coagulación, entonces no lo hace un candidato a la donación. Aquellos pacientes que hayan tenido antecedentes o padezcan de anorexia y bulimia, enfermedades oncohematológicas, no todas, sí algunas. Es importante también que la enfermedad de Crohn se considera motivo para diferir al donante, ya que se considera una patología de tipo autoinmune. Pacientes con esclerosis, pacientes con cardiopatías isquémicas, con ELA, pacientes que tienen o padecen de claudicación intermitente, pacientes que tengan miopatías o tengan Parkinson, también son diferidos. Aquellas personas que sufran de diabetes de tipo insulino dependientes, no son candidatas a la donación. Pacientes que tengan o que sufran epilepsia tampoco son candidatas a la donación. Si el paciente, esto hay ciertas controversias o en realidad ciertas recomendaciones que se suelen hacer dependiendo de qué país estemos hablando. La realidad es que en Argentina, si fueron epilepsias de tipo en la infancia o que resolvieron o epilepsias nerviosas, se puede tomar como donante. Aquellas personas que padezcan de enfermedad hipertiroidea no son candidatas a la donación porque el tratamiento por el que pasan, la droga que tienen, genera malformaciones congénitas. Los pacientes que tienen arritmias, los pacientes que tengan diarreas que no se explique la causa o que no sean diarreas comunes, no son candidatos a la donación. Eventualmente algunos pacientes con padecimientos psiquiátricos no suelen ser candidatos a la donación, o aquellos pacientes, dependiendo que tengan enfermedades respiratorias, renales y gastrointestinales, tampoco. Esto es importante evaluarlo porque algunas enfermedades sí y otras no, y esto lo va a evaluar y va a tener la decisión el médico hemoterapeuta que esté a cargo y que pueda, ¿sí?, ver la patología de base por la cual la persona está o padece, y es el que va a decir si el donante está apto para continuar el proceso de donación o bien diferirlo. Las personas que tienen hemocromatosis, habitualmente, si no es una hemocromatosis secundaria o grave, pueden donar sangre, y aquellas personas que estuvieron o tuvieron un embarazo, dependiendo cómo fue el embarazo, pueden donar sangre o bien se las puede diferir por un periodo de tiempo. Es decir, durante el embarazo, ¿sí?, no va a poder donar, claro está, pero sí va a ser diferida por 8 semanas si tuvo un parto normal, o bien 12 meses si fue una cesárea. A su vez también es importante que si tuvo un aborto seguido de un legrado, también se lo va a diferir durante 12 meses. Esto es importante porque uno no va a preguntar si abortó. La realidad es que no nos interesa el motivo del aborto, si fue un aborto espontáneo o un aborto inducido. Lo que sí nos importa hablar es que si el aborto fue seguido de un legrado, porque esto se toma así como si fuera, ahora vamos a ver en diapositivas más adelante, una cuestión de diferir por 12 meses, como si fuera algún tipo de tratamiento o cirugía, ¿sí? Igual, de nuevo repito, que aquellas personas que tuvieron un embarazo y un parto por cesárea, se difiere 12 meses. Es importante evaluar si durante el periodo de lactancia, si la persona está apta para donar o no. A su vez, los tratamientos de infertilidad y el tratamiento con tamoxifeno también no son candidatas estas personas a la donación de sangre. Y las personas que tienen, por ejemplo, cierto número de embarazos que se las considera multíparas, se anota, puede donar, pero se anota, ¿sí?, porque esto nos interesa, porque pueden llegar a causar, ¿sí?, una reacción adversa en el paciente asociada a la transfusión. Entonces nos importa saber que de mujeres multíparas, marcar, ¿sí?, el hemocomponente para tenerlo en cuenta y no transfundirlo a personas que puedan llegar a ser sensibles a generar lo que conocemos como TRALI. Las coagulopatías en líneas generales no pueden donar, ya que obviamente hay falta escasa factores de coagulación, y
A su vez, es importante tener en cuenta que si bien el cáncer no está documentado, la transmisión de cáncer a través de la transfusión, sí sabemos que se puede, o se sabe que en una persona se puede diseminar células cancerígenas a través de circulación, entonces personas con ciertos tipos de cáncer son diferidas de manera permanente. Es importante que, de nuevo, hay algunos cánceres que sí se aceptan, por ejemplo, si tuvo algún tipo de melanoma o de cáncer de cervix, y resolvió, sí están aptos, pero por ejemplo personas que han tenido leucemia o linfomas están diferidos para la donación de sangre. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de las vacunas? Bueno, la realidad es que algunas vacunas sí van a hacer que las personas sean diferidas como donantes por un periodo de tiempo, pero es importante tener en cuenta ciertas vacunas. La realidad es que vacunas hay un montón que hacen que las personas no puedan diferir, pero lo más importante sí es tener en cuenta, en este caso, la vacuna de la rubiola, que la vamos a diferir durante un mes. Vacunas en estado de, en fase experimental, también lo vamos a diferir un año. Aquellas personas que recibieron la vacuna contra la rabia, ¿sí? Más allá de que la rabia tenga un periodo de incubación bastante largo, bastante amplio, se los va a diferir por un año, y a su vez es importante que aquellas personas que recibieron gamma globulina también vamos a diferirlas por un año. Por otro lado, es importante hablar de las drogas, ¿sí? Drogas, estamos hablando de drogas que no son drogas de consumo legal, por ejemplo, marihuana. Bien, la realidad es que no nos, si la persona fumó marihuana, no está, no la vamos a diferir. Lo que sí nos interesa es que si el fumar marihuana abrió, ¿sí? El abanico a consumir otro tipo de drogas, ¿sí? Drogas, por ejemplo, de tipo inhalatorias, cocaína, y esto lleva a que genere o que se puedan, ¿sí? Dar ciertas situaciones o actividades de riesgo. Y esto toma relación con lo otro que venimos hablando, que son el tipo de enfermedades, dependiendo de la práctica sexual. Entonces, ciertas situaciones o actividades de riesgo hacen que estas personas quedan diferidas en el periodo de un año. Bueno, y como estamos lo nuevo, ¿sí? En este contexto de pandemia aún, es importante hablar del COVID. Bien. Si la persona tuvo síntomas, pero no tuvo una prueba de PCR, va a pasar o se le va a decir que tenga un diferimiento durante un mes, 28 días, y si tuvo síntomas y tiene una prueba negativa, puede donar luego de los 14 días de que los síntomas desaparezcan. A su vez, si tuvo contacto estrecho, también son 14 días, y si no tuvo síntomas, pero a su vez tiene una prueba positiva, también se lo va a diferir o tiene que esperar un periodo de 28 días. Entonces, cuestiones que no tenemos que olvidar en base a la hemodonación, que es un proceso, ¿sí? Es una actividad humanitaria, voluntaria y altruista, y que tiene o que debe tener, ¿sí? una base, o tiene que estar regido por bases éticas y científicas. No vamos a tener donaciones porque sí, porque quiero tener el banco lleno, sino porque tengo, ¿sí? un stock en base a un requerimiento transfusional. Es importante que la sangre sí es considerada un medicamento, por ende tiene que estar regulado como tal y tiene que tener ciertos estándares de calidad o tener sí controles de calidad dentro de su preparación. Las bases éticas y científicas es importante que lo tengamos muy en cuenta a lo largo, bueno, obviamente no solo de la cursada, sino a lo largo de la carrera, porque la sangre nunca va a ser 100% segura. Entonces, no solamente a la hora de transfundir yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? De hacerlo por una terapéutica, no transfundir porque sí, sino también el hecho de la donación. No quiero causarle, ¿sí? Un daño al donante. Entonces, acá tenemos un ejemplo, bien, de lo que veníamos hablando,
esto está sacado del gobierno de la ciudad, en donde da como un esquema que tenemos acá la entrevista, ¿sí? Donde le piden los datos, ¿sí? Las condiciones para donar, por la que fuimos hablando, se le pregunta si fue rechazado alguna vez, si tomó algún tipo de, si tuvo algún tipo de reacción y dónde fue que donó. Y a su vez es importante tener lo que hablábamos antes de el consentimiento, ¿sí? Del donante antes de la donación. Entonces es importante tener en cuenta nombre, apellido, ¿sí? Identificación del donante, tener datos, ¿sí? Importante tener en cuenta datos clínicos, bien, de este donante, saber la fecha de extracción, el tipo de donación que fue, el peso, la hemoglobina, la temperatura, el pulso, bien, y por supuesto el consentimiento, ¿sí? Que sabe que no se encuentra en ningún tipo de situación que excluya la donación de sangre, como estuvimos hablando, y que a su vez tuvo la oportunidad de sacarse cualquier tipo de dudas, es decir, pedir información, ¿sí? Y que sabe sobre los efectos secundarios asociados a la donación de sangre. De más está aclarar que tampoco recibe ninguna compensación ni monetaria ni de otro tipo para o porque está haciendo la donación de sangre. Bien. Y acá el cuestionario, ¿sí? Que venimos hablando ya. Entonces es importante que se le haya brindado, ¿sí? Que tiene o si toma, se le pregunta algún tipo de medicación. Es importante acá consultar no solamente antibióticos, sino también aspirina. Eso es importante para la producción de plaquetas. Lo veremos en casos, en clases más adelante. Es importante que presentó fiebre, algún tipo de dolor general o visitó al dentista, ¿sí? Esto es importante para ver cómo lo vamos a diferir. Si la visita al dentista fue solamente de rutina, de chequeo, o bien si tuvo que hacerle algún tipo de limpieza o no, porque esto genera heridas, ¿sí? Y pueden entrar ciertos patógenos ahí. Saber lo de las vacunas, ¿sí? Que veníamos hablando antes. Saber si estuvo hospitalizado, tuvo algún tipo de cirugía, o si se colocó piercing, se realizó acupuntura, o tuvo algún tipo de práctica sexual de riesgo, ¿sí? O estuvo en contacto con sangre y otros fluidos corporales. Acá muchas veces lo que entra en juego es el tipo de persona que viene a donar. Habíamos dicho, o yo mencioné en diapositivas anteriores, que había que llevar el idioma porque a veces venían a donar personas que no son del ámbito de la salud. Y muchas veces a personas o personal de salud se lo difiere porque son personas que constantemente están expuestos, ¿sí? Tienen potencial riesgo de tener contactos, ¿sí? Con fluidos o bien con sangre. Entonces es importante saber, ¿sí? Si la persona tiene o cumple con las normas de bioseguridad y obviamente no lo vamos a diferir por ser personal de salud. Y eso es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Más allá de que realicen situaciones de riesgo, porque es a lo que se dedican, no lo vamos a diferir por la labor que llevan, ¿sí? Es importante tener en cuenta, a su vez, cuestiones como, por ejemplo, en el transcurso de la vida de manera general, si en algún momento se inyectó drogas, si padeció algún tipo de cáncer, si tuvo problemas del corazón, todo esto que ya venimos hablando de por qué y cuándo va a ser esta persona diferida o no. Acá tenemos un ejemplo de qué datos además nos sirven, ¿sí? Para hacer lo que conocemos como la hemovigilancia. En este caso tenemos el tipo de bolsa que usamos, ¿sí? El número de lote, el número de tubuladura, ¿sí? Esto nos sirve para hacer el seguimiento de la unidad en el caso de que algo suceda o de que algún tipo de dato no esté bien corroborado, no esté bien anotado, ¿sí? Saber dónde, en qué brazo se hizo, ¿sí? La punción en el derecho o en izquierdo, si hubo algún tipo de dificultad, ¿bien? Si la tolerancia fue buena y a su vez el tiempo, ¿bien? Que duró la donación. Recordemos que tenemos dos tipos de donantes. Los donantes remunerados, que en Argentina no está permitido, ¿sí? Está prohibido en Argentina, pero en otros países, por ejemplo Estados Unidos, eso está permitido, sobre todo en donantes de plasma, ¿sí? Que son donantes que se les paga por donar plasma y eventualmente con ese plasma se generan
medicamentos, se generan hemoderivados, ¿bien? Pero en Argentina tenemos los donantes voluntarios, altruistas, ¿sí? Altruistas y habituales, eso es lo que buscamos o es el ideal. La realidad es que tenemos otro tipo de donantes, como los donantes de reposición, ¿sí? Aquellos donantes que vienen porque saben que algún familiar va a tener o va a necesitar sangre, entonces vienen a donar para mantener el stock, ¿bien? Es importante también que tenemos otros, los donantes dirigidos, en el caso de tener algún tipo de paciente con alguna sangre o con algún tipo de anticuerpo o de sí, antígeno, ¿sí? En su glóbulo rojo que me cuesta encontrar unidades compatibles, bueno, también y justo tenemos o sabemos de un donante que tiene un perfil antigénico similar al del paciente, bueno, ese donante lo llamaremos para que done de manera dirigida con ese paciente. Y a su vez es importante de las donaciones autólogas, en donde el paciente es el propio donante, tiene que tener una serie de requisitos, pero también hay donaciones autólogas. Y por último, un capítulo aparte es la donación o los donantes que vienen por aféresis. Entonces, para ir cerrando, tenemos que dejar de lado que mi banco o los bancos necesitan sangre o los hospitales necesitan sangre. ¿Quién necesita sangre? El país, porque eventualmente las personas son las que necesitarán transfusiones. Por ende es la comunidad la que tiene que ir, nosotros como promotores de la donación, ¿sí? Tenemos que salir a la comunidad a buscar que esa comunidad done, facilitándole, generando una educación permanente, una buena promoción de la salud, unos buenos programas en donde la salud integral esté obviamente incluido la donación de sangre, en donde tengamos una captación de los donantes, que yo tenga un bajo riesgo, ¿sí? De serologías positivas, que ahora lo vamos a ver cuando hablemos de calidad de donante, y lo más importante es que haya, ¿sí? Una generación de conciencia de el requerimiento transfusional. Entonces, ¿cuál es la calidad de mi donante? ¿Cuál es eventualmente lo que nosotros esperamos? Bueno, que sea un donante que esté seguro de donar, ¿sí? Y a su vez me da una seguridad en esto que decíamos de no encontrarme una serología positiva donde obviamente yo no quiero encontrar ni esperarla. Para mantener a esta calidad de donante es importante fidelizarlo, que sea un donante habitual, que tenga esta generación de conciencia, que se sienta seguro, porque un stock seguro me permite a mí tener una sangre segura y de nuevo me baja el riesgo, ¿sí? De tener algún tipo de agente infeccioso, de tener una serología positiva, y para eso de nuevo es importante tener una educación permanente y hacer una buena captación de los donantes para generar, ¿sí? Buenos hemocomponentes. Posterior a esto se hace, ¿sí? Cuando el donante es aceptado, se hace la extracción de sangre. Voy a hacer una inspección visual, ¿sí? Del brazo. Vamos a elegir el brazo que el técnico o el extraccionista se sienta cómodo, ¿bien? Y o considere que es el mejor para punzar. Vamos a hacer la asepsia, ¿sí? Del brazo. Vamos a hacer la punción y posteriormente vamos a hacer la recolección de la unidad de sangre total y eventualmente haremos entonces luego el fraccionamiento o preparación de hemocomponentes. Por último quería cerrar con esto que 9 de cada 10 personas van a necesitar sangre y es importante que si uno empieza a donar a los 18 años, ¿sí? Eventualmente habrá donado más de 84 litros de sangre y ha podido salvar o ha podido contribuir a una mejor calidad de vida a 560 personas. Espero haber sido clara. Cualquier consulta me preguntan.